Muy bien. Eh, Hoy entonces vamos a el inicio o vamos al cierre de la primera semana de esta fase que denominamos desarrollo y que, como habíamos dicho, tiene 3 semanas. Hoy vamos a revisar algunos de los principios o el principio más importante, que es el del alineamiento constructivo. Y luego quiero detenerme un poquito en revisar cómo se hace o cómo se trabaja esa fase de desarrollo utilizando la plantilla, porque aquí es donde puede haber alguna confusión antes de que ustedes inicien el ejercicio del uso de la plantilla de diseño. Entonces, esos son los temas que vamos a tratar el día de hoy. Los invito ahora a que hagamos la revisión de ese concepto de qué significa alinear los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero más que decir qué significa, la pregunta es cómo hacemos eso, ¿sí? Y allí, pues debíamos a partir de la lectura de lo que nos propone el autor Bix, pues construir colaborativamente una propuesta que es la que quiero que discutamos en este momento. Entonces, estos son los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje e invito a uno o a dos de los grupos que nos cuenten un poquito acerca de, primero, qué entendieron y cómo definieron ese concepto de alineación de los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje y luego nos cuenten el cómo cree que se puede hacer eso. ¿Quién quiere compartirnos su reflexión? ¿Qué grupo quiere compartirnos? Edgar, muy bien. Entonces, si quieres, dejo de compartir y ustedes nos presentan su texto. Listo, perfecto. Como grupo, ya puedes hacerlo. Ok. Está cargando, es que está muy lento mi computador, algo le pasa, pero ya casi. Ya casi, bueno, tranquilo. Sí, ya casi. Esperamos, no hay problema. Ok. Bueno, nosotros somos el grupo 1, conformados por Bárbara, Edgar, Juan y Ana María. Entonces, a la primera pregunta, ¿qué significa alinear los elementos de un proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo los elementos objetivos de aprendizaje, recursos para el aprendizaje, enfoque pedagógico, actividades de aprendizaje, mecanismos de evaluación? Entonces, la respuesta en consenso que pudimos tener es que lo que significa es que el alineamiento constructivo se fundamenta en un enfoque de aprendizaje constructivista, de tal manera que el aprendizaje tiene lugar en un ambiente real y contextual, donde las actividades de aprendizaje se encuentran vinculadas con las experiencias de los estudiantes. Al alinear estos elementos, los objetivos de aprendizaje, recursos de aprendizaje, enfoque pedagógico, actividades de aprendizaje y mecanismos de evaluación en un proceso de enseñanza-aprendizaje, logra una coherencia entre lo que se propone, lo que se hace y lo que se evalúa, con lo que se espera que cambie en el estudiante lo que se espera que cambie en el estudiante como resultado de haber aprendido el tema. Para la pregunta, ¿cómo podemos realizar el alineamiento de estos elementos? Entonces, para alinear los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje es necesario que, primero, inicialmente se defina con claridad el resultado del aprendizaje esperado, formulando un enunciado donde utilice un verbo que indique la actividad de aprendizaje que debe desarrollar el estudiante. Este verbo debe escogerse con sumo cuidado, pues va a ser el hilo conductor del alineamiento y debe ser de un nivel cognitivo de orden superior. Segundo, o B,
Luego se debe diseñar y elegir la secuencia de actividades de enseñanza y aprendizaje que les van a permitir a los estudiantes vivenciar experiencias que serán asociadas con las actividades definidas por los verbos escogidos anteriormente. C. Finalmente, seleccionar y diseñar las tareas o actividades de evaluación que servirán para conocer el nivel de desempeño del estudiante en relación a los criterios establecidos y combinar los resultados en diferentes actividades de aprendizaje, comparándolos con los resultados de aprendizaje esperados. Esta evaluación debe llevar a una calificación final que es guiada y dirigida por la rúbrica y debe dar cuenta de cada actividad específica que se realice. Ese fue como la síntesis que nosotros pues, pudimos tener. Bien, abrimos el espacio para preguntas al grupo 1, para recomendaciones, sugerencias de ajustes, si es que encuentran alguna. ¿Alguien nos quiere decir algo respecto de esta propuesta que nos hacen? Adelante, Betty. En nuestro grupo hablamos o debatimos bastante. El grupo de nosotros está conformado por Marixa, Erika y Ricardo, y mi persona. Nosotros debatimos bastante sobre el tema de los dominios de aprendizaje y debatimos bastante sobre la complejidad o más bien sobre el término superior, ¿sí? Porque una parte de la lectura dice, y también no vivenciándolo en la práctica, pues lo ve así, y es que esos verbos deben estar, el dominio de aprendizaje hay que ver si es de alta o de baja complejidad, porque no todos los dominios de aprendizaje son de alta complejidad. Hay dominios de aprendizaje que no requieren una complejidad alta, por tanto el verbo debe estar alineado a esa, digamos, a esa complejidad que tiene ese dominio que se espera que el estudiante tenga. Y entonces también hablábamos de que precisamente por eso en un proceso largo de aprendizaje uno puede plantear varios objetivos, ¿sí? Para yo llevar al estudiante de A a Z, pues tengo que plantear un objetivo para A donde de pronto, vamos a suponer en el desarrollo de un niño, estamos hablando de, aunque yo no soy del área de matemáticas, pero una de mis compañeras nos da el ejemplo, ella decía, si por ejemplo yo todavía estoy enseñando operaciones concretas, pues los verbos tienen que estar asociados a ese dominio y al que tiene ese dominio, ¿sí? Si estoy avanzando y ya lo llevo hacia el lado de lo abstracto, pues así mismo tiene que ser esa parte de los verbos. Entonces, ahí es muy importante ver que no es que tenga que ser el dominio superior, el verbo tiene que estar alineado con la complejidad de lo que yo necesito que el estudiante pueda aprender. Bien. Ese sería como lo que nosotros discutimos dentro del grupo. Ok, gracias, Betty. Es un buen aporte y es un complemento a lo que nos planteaba Edgar. Permítanme aquí un espaciecito para entender un poco el planteamiento que el grupo de Edgar, el grupo 1, recoge, y es el profesor Vix hace esta propuesta de alineamiento constructivo para la educación superior. Obviamente, esta propuesta hoy la encuentra extendida a todos los niveles educativos. No es que sea una propuesta que es válida solo para el contexto de la educación superior. Y estaba basado en la apuesta que hacía el profesor Vix al constructivismo. Si ustedes recuerdan de la semana pasada, cuando hablábamos de las distintas escuelas, el constructivismo básicamente lo que nos dice es que ese es un enfoque pedagógico que tiene mucho sentido cuando los niveles de pensamiento que yo requiero desarrollar en mis estudiantes están en nivel alto de complejidad. Es decir, cuando enfrento al estudiante a situaciones y problemas complejos. Ahora, es claro que cuando yo estoy en un proceso de enseñanza-aprendizaje, diseñando una experiencia de aprendizaje, tengo que llevar al estudiante por distintos niveles de pensamiento. No siempre voy a poder tener al estudiante, como nos plantea luego Betty, no siempre lo voy a tener en niveles de pensamiento alto. Al comienzo tengo que dar las bases, los fundamentos y desarrollar niveles de pensamiento acordes al dominio en el cual yo estoy trabajando. Entonces, un poquito para entender eso, lo cual no quiere decir que el concepto de alineamiento
alineamiento, no el constructivo. El alineamiento no puede ser aplicado al enfoque conductista, al enfoque cognitivista y al enfoque constructivista. Lo que pasa es que no existe un documento que nos diga alineamiento desde la perspectiva conductista, pero también debe haber un alineamiento, o alineamiento desde la perspectiva cognitivista. También debe haber un alineamiento. ¿Sí es claro eso para que lo entendamos? Solo que la propuesta de BICS fue pensada en el dominio constructivista, en el enfoque constructivista, pero eso es perfectamente válido en los otros niveles o en los otros dominios de desarrollo del pensamiento de una persona, ¿sí? Entonces, el aporte de Betty nos complementa la propuesta del grupo 1 en el sentido de que sí, el constructivismo nos da cuenta de los altos niveles de desarrollo, pero de pensamiento, pero yo puedo tener alineamiento en todos los niveles, ¿sí? Y ahí había claramente una propuesta de alineamiento. Si fuéramos, yo les voy a poner un ejercicio, si fuéramos a definir el concepto de alineamiento, saquemos el constructivismo de lado, dejémoslo de lado para entender que sí, yo puedo alinear desde la perspectiva constructivista, pero puedo alinear también desde otra perspectiva. Si yo fuera a resumir el concepto de alineamiento en una frase, ¿cómo lo resumirían ustedes? ¿Qué significa alinear? Sí, Alfredo. Yo creo que es coherencia. Exacto. Y creo que la palabra creo que lo que hemos visto a lo largo de la maestría en diferentes materias es la coherencia entre lo que uno plantea de objetivos, de diseño de experiencias de aprendizaje y formas de evaluación, ya sea constructivista, conductista o cualquier teoría de aprendizaje que se quiera. Ok, muchas gracias, Alfredo. Sí, el grupo de Edgar lo planteaba claramente ahí. O sea, recuerden que los elementos de un proceso de enseñanza-aprendizaje, están en relación. Todos esos elementos, como nos dice Ana María acá, todos esos elementos conforman un sistema. ¿Sí? Los objetivos, la interacción profesor-estudiante, la interacción estudiante-estudiante, la interacción estudiante con el saber disponible en los recursos, la evaluación. Todos esos elementos son lo que conforman y que hoy, pues, normalmente, históricamente lo hemos llamado sistema, hoy lo llaman ecosistema, pues, para reconocer el contexto, el entorno, todos los demás elementos que hacen parte de la experiencia. Y desde la perspectiva de sistema, pues para que sea un sistema tiene que haber una relación entre los elementos. Ahora, el principio que rige esa relación es una relación de coherencia. ¿Sí? Ese es el principio fundamental. Tengo que encontrar relaciones de coherencia entre todos los elementos, cosa que en la práctica no es fácil. Y ahora vamos a ver ejemplos donde es más fácil ser incoherente en la propuesta que ser coherente a veces. Y por eso es que el diseño de la experiencia de aprendizaje termina siendo relativamente complejo en muchos momentos. ¿Por qué? Porque no logro encontrar la relación de coherencia entre los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, ¿algo más respecto del concepto de qué es alinear? ¿Alguna inquietud, pregunta, duda? Bueno, ahora viene la pregunta del cómo. Y le voy a pedir a Edgar que nos vuelva a leer el cómo que propuso. Edgar se desconectó. Hola, yo me desconecté o se desconectó Edgar. Yo todavía lo veo No, ahí aquí. ya está. Ahí está. Ah, ya. Ya lo abrió. Sí, es que mi computador no quiere hoy Está cansado. estar, A las 8 de la en clase. noche. Ah, sí. Hoy no quiere estar en clase. Bueno, no importa, no prende la Que ya cámara. la voy a leer. De Ok, hecho, no quiere léenos, poner pues. la cámara. Listo. Sí. Listo. Del cómo es, nosotros hablábamos de tres ítems o de tres puntos importantes. Primero, que se defina con claridad el resultado de aprendizaje esperado. Ahí estamos hablando de los objetivos del aprendizaje. Formulando un enunciado donde utilice un verbo que indique la actividad de aprendizaje que debe desarrollar el estudiante. Este verbo debe escogerse con sumo cuidado,
pues va a ser el hilo conductor del alineamiento y debe ser de un nivel cognitivo de orden superior. Yo no conozco y eso es una discusión bastante interesante que tuvimos al interior del grupo, porque personalmente pues solamente he hecho clases, no tengo esa formación en educación y lo he hecho solo a nivel de la universidad. Me parece sumamente complejo a nivel de los niños, de los nenes. Y bueno, no sé, esa apreciación de Betty me parece que habría que revisarla, me parece chévere. Entonces, inicialmente, definir con claridad el resultado del aprendizaje esperado. El segundo, diseñar y elegir una secuencia de actividades de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué es lo que se va a hacer? Las didácticas, que les van a permitir a los estudiantes vivenciar experiencias que serán asociadas con las actividades definidas por los verbos escogidos anteriormente. Y finalmente, entonces, seleccionar y diseñar tareas o actividades de evaluación que servirán para conocer el nivel de desempeño del estudiante en relación a los criterios establecidos y combinar los resultados en diferentes actividades de aprendizaje comparándolos con los resultados de aprendizaje esperados. La evaluación debe llevar una calificación final, debe llevar a una calificación final que es guiada y dirigida por la rúbrica y debe dar cuenta de cada actividad específica que se realiza. Muy bien. Voy a pedirles ahora lo siguiente. Voy a compartirles un pequeño texto, si es que esta cosa me deja ver. No, este no es. No, perdón, dejo de compartir. Este no es. Permítanme, yo cierro lo que no es para poder mostrarles algo que quiero que leamos. Esta. Bien, voy a darle un poquito más de zoom y por favor leamos esto que dice acá. No le presten atención a esto que dice etapa 1, diseño hacia atrás. Simplemente prestémosle atención a estos dos textos. Hay un autor que escribe un libro que se llama Los 7 hábitos de personas altamente efectivas. Es un libro que ya tiene unos cuantos años. Lo escribió el profesor Covey y dice lo siguiente. Comenzar con un final en mente significa comenzar con una comprensión clara de tu destino. Significa conocer a dónde te diriges, de manera que comprendas mejor dónde te encuentras. Ahora, para que los pasos que tomes siempre estén en la dirección correcta. En ese mismo sentido, hace muchos años, alguien escribió un texto que es muy famoso que se llama Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Seguramente de niños leyeron, les contaron, vieron la película. Y entonces nos dice que Alicia, hablando con el gato, le pregunta al gato, ¿podrías decirme por favor qué camino debo seguir para salir de aquí? Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar, dijo el gato. No me importa mucho el sitio, dijo Alicia. Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes, dijo el gato. Siempre que llegue a alguna parte, añadió Alicia como explicación. Oh, siempre llegarás a alguna parte, aseguró el gato, si caminas lo suficiente. A veces como profesores nos pasa eso. Si yo no tengo un lugar, un sitio donde llegar, pues difícilmente puedo trazar la ruta para el sitio donde ni siquiera sé dónde voy a llegar. Y uno a veces lo ve, o a uno a veces le pasa que parece deambulando en una clase como sin un sentido, sin saber para dónde va. Bien, por eso entonces, la propuesta del profesor Bix pues recoge parte de estos elementos y nos dice, bueno, lo primero que hay que saber y tener claro es cuál es el propósito de la educación, el propósito de la actividad formativa. Y miren que siempre que uno habla de educación, siempre está preguntándose por el propósito. ¿Cuál es el propósito educativo? ¿Cuál es el propósito de la escuela que ofrece una formación para niños? Y yo tengo que definir esos propósitos y ponerlos en un proyecto educativo. Yo tengo que definir esos propósitos y ponerlos en un currículo. Cuando yo le pido al profesor que se encargue del curso de comunicación o del curso de, no sé, de ciencias naturales o del curso de matemáticas, o ya en la universidad del curso cualquiera que él sea, de formación ética, de no sé qué,
Pues lo primero que el profesor debe discutir con aquellos grupos de interés que lo convocan y lo invitan a ser parte de ese curso, lo primero que uno debe discutir es, bueno, ¿cuál es el propósito de este curso? ¿Cuál es la intención? ¿A dónde queremos llegar? Como plantea el profesor Covey o el tema de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, lo primero que uno siempre tiene que hacer en un ejercicio de diseño curricular es tener muy claro el sitio de llegada, es decir, el propósito de ese proceso de aprendizaje. Y ese propósito se ha llamado de muchas maneras. Lo llamamos objetivos desde hace 100 años. Muy recientemente le hemos cambiado el nombre y lo llamamos resultados de aprendizaje o lo llamamos competencias de egreso. En fin, no importa, es el propósito, como se enuncie. Y lo que nos dice el profesor Biggs es que ese enunciado debe dar cuenta de lo que va a ser capaz de hacer la persona. Por lo tanto, cuando uno lo formula, debe estar en términos de lo que el estudiante debe ser capaz de hacer, o sea, en términos de un resultado. Y ese resultado normalmente se especifica con un verbo. Ya no necesitamos acotarlo, como nos propone Edgar, que sea un resultado en el nivel de dominio más alto del pensamiento. No, puede ser un resultado simple que el estudiante debe ser capaz de demostrar. Entonces, lo primero que yo debo hacer es enunciar muy claramente ese resultado de aprendizaje. Y como decimos que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso de relacionamiento de una cantidad de elementos, pues entonces lo primero que yo tengo que empezar a hacer es a tejer las relaciones entre los demás elementos con ese resultado que yo me propongo alcanzar. Y ese es el enfoque que seguimos para hacer el ejercicio de diseño curricular. Entonces, creo que pues la lectura y lo que nos propone el grupo 1, más la reflexión de lo que nos comentaban Betty y Alfredo ahora, pues creo que recoge claramente la intención o el principio fundamental de cualquier ejercicio de diseño curricular. Permítanme ahora volver a compartir la presentación. Gráficamente, yo siempre lo hago de esta manera. Recuerden que estos elementos se mueven entre estos niveles, ¿sí? De bajo orden y discretos hasta alto orden y general. Y nos vamos moviendo de una perspectiva, múltiples perspectivas y centrados. Entonces yo me puedo encontrar lo siguiente. Yo me puedo encontrar situaciones como estas, ¿sí? Y entonces gráficamente uno aquí lo que empieza a encontrar es que aquí no existe una relación de coherencia. Por ejemplo, yo quiero que mis estudiantes sean capaces de alcanzar un nivel de pensamiento alto, un nivel de pensamiento que da cuenta de una capacidad para resolver determinados tipos de problemas. Y básicamente cuando los voy a evaluar, evalúo con un test de preguntas, respuestas múltiples o respuestas cerradas. Y yo digo, ¿y cómo me doy cuenta si él de verdad es capaz de resolver problemas si aquí lo estoy evaluando con un test que da cuenta de unos saberes que no tienen nada que ver con resolver problemas? Entonces, el primer gran problema que nos encontramos cuando diseñamos experiencias de aprendizaje es la desalineación entre los objetivos y los mecanismos de evaluación. Y eso nos lo plantea el profesor Biggs. Nos dice, una vez que usted tiene claro cuál es el resultado de aprendizaje, pregúntese cómo puede evaluar ese resultado de aprendizaje. Es decir, cómo puede saber si el estudiante alcanzó o no alcanzó ese resultado que usted se propone. Si usted no es capaz de identificar un mecanismo para valorar el resultado de aprendizaje, eso lo que quiere decir es que el resultado de aprendizaje está mal formulado. O sea, no soy capaz de evaluarlo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo al finalizar mi proceso formativo, el estudiante estará en capacidad de pensar críticamente respecto de algo, y yo me pregunto, ¿y cómo voy a evaluar si piensa críticamente? Y no soy capaz de encontrar un mecanismo para evaluar el nivel de pensamiento crítico, digo, o no conozco de mecanismos de evaluación lo suficiente, o esa formulación no es correcta, no es clara. Una vez que yo tengo definidos y alineados estos dos elementos que aquí gráficamente pues están contrapuestos, yo debo preguntarme por el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y entonces miren que yo puedo decir
si yo estoy tratando de trabajar en un objetivo de alto nivel que obliga a los estudiantes a resolver problemas, pues mi estrategia didáctica no podría estar centrada en una exposición magistral. Nadie aprende a resolver problemas con un profesor que habla y habla y habla y habla y habla y habla todo el tiempo. Yo les pregunto, si yo quiero que mis estudiantes aprendan a resolver problemas, ¿qué tengo que hacer con ellos? Resolver problemas. Resolver problemas en clase o por fuera de clase. Resolver algunos en la clase y dejarle otros para que él resuelva por fuera de clase para que practique la solución del problema. Si mi objetivo es que el estudiante aprenda a nadar, ¿yo cómo puedo enseñarle a nadar? ¿Con tiza y tablero? ¿Con una presentación de PowerPoint? No. La única forma como él aprende a nadar es nadando. Hace algunos años decíamos en la universidad, cuando empezábamos estos seminarios de docencia con los profesores de la universidad, la única forma de aprender a martillar es martillando. O sea, si usted quiere que un estudiante aprenda a martillar, pues tiene que martillar con él. Tiene que enseñarle qué es el martillo, qué es el clavo, cómo se coge, cómo se martilla y ponerlo a que lo haga varias veces hasta que lo aprenda a hacer. Entonces, no hay otra forma sino alinear, y por eso nos dice Biggs, hay que definir un verbo que da cuenta de la acción, de lo que el estudiante va a hacer. Entonces, si la acción del estudiante es escribir bien, yo quiero que él escriba novelas, cuentos, historias, que escribas narraciones gráficas, digitales. Pues lo único que yo puedo hacer con mi estudiante en clase es eso, escribir narraciones digitales, escribir historias, escribir cuentos. Claro, lo voy a ir llevando a paso, pero él tiene que hacer el ejercicio de escribir. Él es el que tiene que hacerlo. Porque recuerden que desde la teoría del aprendizaje, quien aprende es el estudiante. Yo solamente lo oriento y lo guío. Y solo se aprende cuando se practica sobre ese resultado de aprendizaje. Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado de cuál fue el compromiso que hice en términos de un resultado de aprendizaje para establecer si mi secuencia didáctica me permite llegar a ese resultado de aprendizaje. En ese sentido, entonces, yo tengo que mirar luego cómo utilizo los recursos que tengo, cómo utilizo los materiales, si utilizo materiales de una perspectiva o de múltiples perspectivas, cómo utilizo los recursos y las tecnologías, si uso los recursos para que el estudiante practique con los recursos o uso simplemente los recursos para facilitar la presentación de información. En fin, esquemáticamente esto lo que está mostrando es que no es tan sencillo encontrar las relaciones de coherencia entre todos los elementos. Gráficamente una relación de coherencia podría ser algo así. Yo me planteo un objetivo de muy alto nivel, le planteo al estudiante o le doy al estudiante recursos y materiales que trabajan con muchas perspectivas, trabajo con una didáctica centrada en el estudiante a través de aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje por indagación, lo que llamamos didácticas inductivas. Le doy al estudiante tareas auténticas, reales, no tanto tareas académicas. Mi foco como profesor es entender que estoy para que el estudiante aprenda, no para enseñar. El estudiante se mantiene muy activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y las tecnologías y los recursos se utilizan en tiempo real para que los estudiantes estén aprendiendo. Y obviamente los mecanismos de evaluación ya no son saque una hoja y conteste 2 preguntas, sino que es muéstreme los resultados de la solución de un problema complejo que usted enfrentó de manera individual o grupal, como él sea. Entonces, alinear significa encontrar relaciones de coherencia entre todos los elementos. Ahora, recogiendo la reflexión de Betty, puede ser que yo arranque con objetivos de bajo orden, objetivos muy sencillos. El estudiante estará en capacidad de explicarme el concepto X. Listo. Pero entonces tengo que alinearme a este lado. Yo no puedo decir que mi objetivo va a ser que el estudiante sea capaz de explicar un concepto y luego darle unos textos complejísimos, luego ponerlo a trabajar en aprendizaje basado en problemas, cuando él simplemente está tratando de entender unos elementos conceptuales. Entonces yo puedo alinearme al centro, a la izquierda, a la derecha, pero finalmente lo que hay que tratar de encontrar es una relación de coherencia. Gráficamente esta es la propuesta de Biggs, donde Biggs trabaja con una taxonomía. Bueno, yo esto no lo he mencionado, yo asumo que ustedes conocen distintas taxonomías para clasificar los niveles de pensamiento.
La taxonomía más utilizada es la de Bloom, ¿sí? Que son las de bajo orden y alto orden, y entonces hay 3 niveles en cada uno. Pero BICS trabaja con una taxonomía que se llama la taxonomía de Solow, y estos son los niveles. Nivel de comprensión, nivel declarativo, nivel altamente satisfactorio de comprensión y nivel muy alto de comprensión. Y aquí hay algunos ejemplos de lo que está. Entonces, el punto central de la propuesta de BICS es, alrededor de los objetivos yo alineo las estrategias de valoración y alineo las actividades de enseñanza-aprendizaje. ¿Listo? En la universidad, nosotros para diseño de muchos de nuestros cursos usamos esta propuesta de BICS, pero esquematizada de esta manera. Entonces, miren que arranca aquí con la definición de las competencias, de las unidades de los objetivos, se alinea con las estrategias de evaluación, se alinea con las didácticas para que ese aprendizaje se dé, pero acá, a diferencia de la propuesta de BICS, se separan las actividades de aprendizaje de los recursos. ¿Por qué hacemos esto un poco separado y nos alejamos un poquito de la propuesta de BICS, donde él dice, mire, son esos 3 elementos los que juegan en el ejercicio de diseño? Recuerden el contexto en el que BICS trabajaba, hizo esta propuesta. El contexto era Inglaterra y Holanda, en donde básicamente no hay un problema con la selección de los recursos cuando yo estoy en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, para BICS, cuando habla de actividades de enseñanza-aprendizaje, está estableciendo las actividades más los recursos que dan soporte a esas actividades, porque se supone que no tengo limitación en los recursos. Tengo acceso a los laboratorios, las bases de datos, los libros. Pero en nuestro contexto esto no es tan cierto. Yo no siempre tengo acceso a los recursos. Quiero que los niños aprendan a nadar, no tengo una piscina, y entonces ¿cómo aprenden a nadar? Quiero que los estudiantes aprendan a hacer análisis de espectro de no sé qué, no tengo un laboratorio donde ellos puedan ni siquiera mirar por un simple microscopio para hacer un análisis de no sé qué. Entonces, nosotros aquí lo separamos porque para nosotros sí es muy importante identificar los recursos, porque no siempre tengo los recursos disponibles. Entonces, es posible que si no existan los recursos, al final no logre alinear porque no tengo los recursos para hacer el ejercicio de diseño. Es claro entonces por qué está separado a diferencia de la propuesta de lo que ustedes leyeron, donde solamente hablaba de las actividades de aprendizaje y aparecía por ahí muy sucinto, muy sin entrar en el detalle de los recursos para el aprendizaje. Bien, eso entonces es lo que es la propuesta de alineamiento constructivo que nos hace el profesor BICS y es el fundamento con el cual vamos a trabajar nuestros ejercicios de diseño curricular. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? No, pues, profesor, yo tenía una pregunta, pero era más un poquito del modelo de BICS, y es de qué forma realmente la educación, digamos, ha cambiado para que los estudiantes se interesen más por aprender, porque a veces, por más que uno haga didácticas, temática, a veces juega mucho el papel del estudiante. Entonces, sí. Él en un video que hay ahí al final, él dice que los estudiantes antes eran como que se interesaban más por aprender y ahorita menos. Entonces, sí ha cambiado la educación porque ahora se interesan menos. Claro. Ahora hay menos interés, lo cual significa que a nosotros como maestros nos toca un reto más complicado. Y es, tenemos que, recuerda que en el proceso formativo, o sea, el aprendizaje depende de un factor fundamental que es la motivación. Hoy no hay tanta motivación por aprender, entonces como profesores nos toca jugar a crear niveles de motivación para enganchar al estudiante en ese ejercicio de aprendizaje. Eso significa que yo tengo que ser muy hábil planteándole al estudiante retos, que lo saquen y que lo interesen realmente en ese ejercicio de aprendizaje, ¿sí? Y por eso es que cada vez tenemos que recurrir a mejores recursos tecnológicos, a mejores didácticas en donde el estudiante se vea enganchado. Por eso hoy ha tomado tanta fuerza las estrategias de gamificación, porque pongo al estudiante en cosas que le son agradables, placenteras, que lo retan intelectualmente, y entonces por eso se recomienda utilizar bastante
las estrategias de gamificación. Pero sí, hoy en día, pues el contexto ha cambiado y por eso yo no puedo desconocer la realidad del contexto. Lo otro que a veces como maestro nos pasa, Ana María, es que las tecnologías van avanzando tan rápido y como profesores nos cuesta mucho trabajo seguir las tecnologías mientras que los estudiantes van más rápido, no siendo expertos tecnológicos, pero sí estando al tanto de todos estos avances tecnológicos. Y entonces pareciera que nosotros respecto a los estudiantes tenemos una brecha en los saberes tecnológicos y eso pues nos hace ver frente a los estudiantes como somos del siglo pasado, no entendemos lo que a ellos les interesa, no conocemos cómo es que ellos aprenden, aunque ellos tampoco saben mucho cómo aprenden con las tecnologías. Entonces, por eso como profesores hoy cada vez tenemos más retos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no logro engancharlo en el estudiante, pues todo el ejercicio de diseño pues no me funciona. ¿Sí, sí es claro eso? Sí, 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 es mucho más claro. ¿Sí? Sí. Sí. O sea, hoy claramente como profesores tenemos más retos para enganchar a los estudiantes, pero igual lo podemos hacer. Lo que sucede es que tenemos que ser más hábiles para Creativos. crearles retos más creativos, más innovadores para generarles retos cognitivos, o sea, algo que los rete y diga, ah, esto está chévere, ahora sí me le meto a hacer esto. Bien, vamos entonces ahora a mirar, ya entendiendo este principio, vamos a mirar un poco cómo se juega con la plantilla, ¿de acuerdo? Entonces voy a compartirles la plantilla en Excel. ¿Ahí ya la están viendo? Sí, ya. Sí, Sí. profe. Bueno, me voy a devolver un poco para mostrarles un ejercicio. Este lo estaba armando ahorita, entonces me disculpan si no está completo, pero era más con la intención de mostrarlo un poco. Bien, aquí voy a suponer que yo me voy a hacer un pequeño programa que se llama Diseñando una experiencia de aprendizaje. Así se llama el programa y seguramente puede parecerse mucho a lo que ustedes ya hicieron porque han tenido muchos cursos en donde han estado diseñando experiencias de aprendizaje, ¿de acuerdo? Bueno, entonces yo voy a jugar a diseñar experiencia de aprendizaje que no es exactamente el curso de diseño curricular, que ya es un concepto de diseño más complejo, más completo. Y lo que voy a hacer en esta propuesta es, digo lo siguiente, al finalizar el curso, el estudiante o el participante estará de capacidad de diseñar una experiencia de aprendizaje utilizando un enfoque que se denomina diseño hacia atrás. No sé si conocen el enfoque de diseño hacia atrás. ¿Sí? Ok, no. Bueno, No lo hemos visto. bueno, es un enfoque sencillo para cuando yo tengo que diseñar una experiencia de aprendizaje donde ya no tengo que hacer la fase de análisis. Este enfoque se hace en 3 etapas y trabaja con algunos elementos. Ustedes van a verlo allí, van a decir, ah, pero es más o menos lo mismo que hacemos. Sí, es más o menos lo mismo que hacemos, pero esto es una propuesta de un autor que ha sido muy exitosa y que se trabaja y que se plantea como diseños rápidos, o sea, y funcionan muy bien. Bueno, entonces, si esta es la competencia o lo que ellos van a ser capaces de hacer, pues entonces básicamente lo que el estudiante debe conocer, voy a ponerle un poquito más de zoom por si no lo ven, deben conocer el enfoque de diseño hacia atrás, el concepto de resultado de aprendizaje, los tipos de saberes que se pueden dar, los mecanismos y los criterios de valoración y las didácticas inductivas. ¿Sí? Entonces tiene que conocer estas cosas. Luego, ¿qué debe saber hacer? Pues debe saber hacer básicamente 3 cosas. Definir los resultados de aprendizaje de la experiencia, lo que decía VIX. Definir los mecanismos y criterios para la evaluación de los resultados de aprendizaje, también lo decía VIX. Y definir las actividades de aprendizaje y los recursos necesarios para aprender los saberes asociados. También lo decía VIX, pero lo dicen más autores. Entonces tiene que saber hacer 3 cosas. No puse un saber ser para ir más rápido aquí. Luego entonces miren lo siguiente. Yo digo, voy a formular a partir de esos saberes 3 objetivos. El primero, o definir. El primero es formular los resultados de aprendizaje esperados que dan cuenta de la competencia de egresos. Una de las grandes discusiones que hay es si uno puede valorar una competencia. Y muchos autores llegan a la conclusión que las competencias no se pueden evaluar. Lo que yo puedo evaluar es un conjunto de resultados de aprendizaje que sumados dan cuenta de la competencia. Entonces, la competencia yo la descompongo en resultados de aprendizaje. O sea, dan cuenta de la competencia, pero no son la competencia. El segundo objetivo es ser capaz de establecer de manera alineada y pertinente los mecanismos y criterios para la valoración de los resultados de aprendizaje.
El tercero es establecer las secuencias didácticas que constituyen la experiencia de aprendizaje para el logro de los resultados esperados de aprendizaje. Y aquí está la asociación de saberes. El primer objetivo trabaja con el saber conocer 1, 2 y 3, ¿cierto? Entonces, saber conocer 1, 2 y 3 y con el saber hacer 1, que es definir resultados de aprendizaje. El segundo objetivo trabaja con el saber conocer 4 y el saber hacer 2. Saber conocer 4, que es mecanismos, y saber hacer 2, definir los mecanismos. Y el objetivo 3, pues trabaja con el conocer 5 y el hacer 3. Veamos acá, el conocer 5 y el hacer 3. Listo. Entonces, ya lo hice muy rápido para que pues fuera coherente, porque hubiera podido poner x, 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 x y llenar esto así con x, x, y, y, pues no tiene mucho sentido. Entonces, aquí me salen 3 unidades que en la metodología de esta propuesta son 3 etapas, ¿sí? No 5 fases como el modelo ADI, sino que este se hace en 3 etapas. La etapa 1 es formulación de los resultados, la etapa 2 es definición de los mecanismos y criterios de valoración, y la etapa 3 es definición de las secuencias didácticas. Aquí está entonces que la etapa 1 se logra con el objetivo 1. Si nos devolvemos definición, pues sí, es definición de los resultados de aprendizaje. La etapa 2, definición de los mecanismos, sí, la etapa 2 es el objetivo 2. Y la etapa 3 es definición de las secuencias didácticas. Entonces aquí están objetivo 1, 2 y 3 y aquí están. Luego entonces nos vamos a la unidad 1. Miren que la plantilla automáticamente me trae esto, me trae el objetivo 1. Yo no lo puedo escribir aquí, esto está protegido, él automáticamente me lo trae, me dice la etapa 1 se llama así, tampoco lo puedo cambiar, él me la trae. Me dice que este es el objetivo, pero yo sí puedo escribir los objetivos ya específicos de la unidad. Entonces miren que yo digo, bueno, para formular los resultados de aprendizaje, yo tengo o espero lo siguiente. El participante debe ser capaz de definir objetivos de aprendizaje, debe ser capaz de establecer conocimientos claves asociados a cada objetivo de aprendizaje y debe estar en capacidad de definir preguntas provocadoras que promuevan el aprendizaje de cada uno de estos saberes. Entonces, estos son 3 ya objetivos muy específicos. Miren que estos objetivos ya definen claramente una acción, definir objetivos o establecer conocimientos o definir preguntas. Automáticamente él me trae el saber conocer. Entonces me trae el saber conocer 1, me trae el saber conocer 2, el saber conocer 3 y el saber hacer 1. ¿De dónde los toma? De acá. Saber conocer 1, saber conocer 2, saber conocer 3 y saber hacer 1. Miren lo que pasa cuando yo les decía, no repitamos los saberes porque miren lo que nos va a pasar. Si yo pongo aquí el saber, voy a ponerlo acá. Si yo pongo aquí que estoy asociando el saber conocer 1, entonces miremos ahora lo siguiente. En la etapa 1 me va a decir que yo voy a aprender el saber conocer 1. Y para el saber conocer 1 yo le voy a decir el enfoque del diseño hacia atrás. Entonces él va a conocer este enfoque que se llama diseño en retrospectiva. Va a conocer los fundamentos y los principios de ese diseño. ¿Y de dónde lo va a conocer? De un autor o de 2 autores, realmente son 2 autores los que escribieron esto, que son Wiggins y Mitchell, no sé cómo se pronuncia ese nombre. Y entonces estos autores escribieron un libro por allá, bueno, esta es la versión, la del 2011 ya es versión actualizada. Ellos escribieron este libro como a comienzos del siglo, del 2000, que se llama La comprensión, la comprensión como una guía para el diseño y la creación de unidades de alta calidad. Entonces, ellos establecieron este modelo y lo escribieron en un libro, tienen videos, tienen un sitio web donde ellos presentan y este es el libro, la referencia al libro. Entonces, miren que dice, este es lo que voy a aprender en esta unidad. Voy a aprender sobre el enfoque del diseño hacia atrás. Pero si me voy a la unidad 1, me dice la unidad 1 que aquí también en esta unidad voy a aprender sobre el enfoque de diseño hacia atrás. Y digo, bueno, pero ¿qué le voy a enseñar aquí si él ya vio en la unidad anterior el enfoque de diseño hacia atrás? Si yo lo dejo aquí, yo tendría que poner un tema 2 o un tema distinto. No podría poner los fundamentos. Yo tendría que decir, bueno, entonces aquí va a aprender sobre los modelos y las técnicas de diseño. Es posible. Yo no estoy diciendo que no se pueda. Pero resulta que cuando él me dice que aquí vuelvo a aprender sobre el conocer 1, pues yo tengo que poner que él va a aprender en la segunda unidad algo distinto del conocer 1 a lo que aprendió en la unidad 1. ¿Ya está claro de por qué no repetirlo?
Ahora, no es que no se pueda, miren que yo lo pude repetir. Dije, en la unidad 1 va a aprender del enfoque de diseño, va a mirar conceptualmente el diseño y va a aprender los fundamentos y los principios. Y en la unidad 2 también va a volver a trabajar con esto, pero ahora va a aprender de modelos y técnicas, ¿sí? Ya no de los principios porque ya lo sabe. No le voy a volver a repetir los principios, ya los conoce. Bueno, voy a la unidad 1. Entonces digo, el enfoque del diseño, diseño en retrospectiva, fundamento y tal. Resultados de aprendizaje, ¿qué debe conocer? Pues el concepto de competencia, el concepto de objetivo y el concepto de resultado de aprendizaje. Listo. ¿Y qué más debe saber? Pues debe saber, no más, porque son conocer. Aquí yo tendría que escribir los materiales. Entonces, supongamos que este concepto lo voy a aprender de la propuesta del profesor Vasco. Entonces digo Vasco XX, que publicó esto en el año 1992, creo que publicó algo. Y entonces, competencias, él escribió un documento que dice competencias, objetivos, logros, indicadores. Y se pregunta, ¿y ahora qué? Se pregunta algo como así. ¿Y ahora qué? Entonces digo, voy a utilizar este material del profesor Vasco y aquí tengo que poner todas las referencias, ¿no? Entonces, Mineducación, o bueno, Magisterio creo que es. Bueno, pongo todas las referencias. Entonces, siempre que yo vaya a definir un tema, tengo que definir cuáles son los materiales. Una recomendación, no hay una relación 1 a 1. Mire que yo puedo decir, el tema 6, el tema 7 y el tema 8 lo voy a trabajar solo con el material 6. Pero también podría decir, bueno, pero también voy a tener un video. Entonces digo video, entonces el concepto o las competencias, que se llame algo así, las competencias. Vamos que hay un video de eso. Y aquí pongo la dirección de YouTube. ¿Sí? YouTube. Y pongo la dirección para saber dónde está el video. Sí, Betty, pregunta, adelante. Profesor, esa columna de material de estudio, en algunos casos, dependiendo pues de lo que uno quiere enseñar, se puede convertir más como en simplemente materiales o recursos. Lo digo porque, por ejemplo, si uno está enseñando algo más práctico, digamos, a hacer una reanimación cardiopulmonar, pues Sí. usted sí tiene un material de estudio, una base teórica, pero hay otra parte del material de estudio o del material como tal que va a usar, que pues son todos los elementos para realizar la actividad. Sí, o sea, realmente aquí debería llamarse material de aprendizaje. Ojo, yo debo establecer los materiales con los que los estudiantes van a aprender, no con los que yo voy a enseñar. O sea que aquí no debería poner los materiales que yo utilizo para enseñar, sino los que utilizamos para que el estudiante aprenda. Lecturas, videos. Entonces supongamos que yo tengo un simulador, pues entonces pongo el simulador, pero no porque yo lo voy a utilizar simulador de reanimación, ¿sí? Entonces si tengo un muñeco o lo que sea, pues el simulador de reanimación con que él va a hacer eso, ¿de acuerdo? Pero es con el material con que él va a aprender, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, que en algunos casos se tiene el doble objetivo, ¿no? Es con el que uno Sí, enseña. claro, es que el material me sirve a mí para enseñar, pero yo tengo que, la recomendación, ojo, la recomendación es pensemos el material en función del aprendizaje, no en función de la enseñanza. Que luego me sirve para mí enseñar, claro que me sirve, ¿sí? Pero yo pienso en función del aprendizaje. ¿Sí es claro eso? Entonces, escribo el material con todo el detalle. Profesor, si es una creación propia, se colocaría también si vas infografía, a hacer creación infografía y tal, creación propia y dónde está disponible, ¿sí? propia. Okay. Y O si no si el video tú lo vas a hacer, video tal, video sobre, no sé, cualquier cosa, sobre saberes. Y entonces tú puedes decir elaboración propia. Desarrollo, por ejemplo. O desarrollo, sí, elaboración personal o propia. Pero además es importante decir dónde está el repositorio, dónde reposa ese material. El repositorio de ese material está en tal parte, ¿sí? Pero ¿y si todavía no está creado? Bueno, pues entonces deja repositorio pendiente, pones pendiente por elaboración, para que incluso te des cuenta qué te falta por elaboración,
Ok. ¿Listo? Y eso que nos acabas de decir, es importante dejar aquí unos pendientes porque recuerden que hay una fase que se llama implementación. Entonces, ¿qué hacemos en la fase de implementación? Desarrollar todos esos materiales que quedaron pendientes. Entonces, yo digo, si voy a hacer una presentación, un video, y lo puse aquí como pendiente, en la fase de implementación, ¿qué tengo que hacer? Pues diseñar el video. ¿Sí? O sea, hacer el video, elaborar el video o contratar a alguien que me haga el video. Si yo, pues no todos los materiales los tengo que hacer yo, pero alguien tiene que hacer el video si supongo que ese video no existe. ¿Listo? Bien, entonces Yo tengo una pregunta ¿sí? antes de continuar. Es que basado en lo que decía Betty del muñeco de lo de reanimación, entonces en mi caso, por ejemplo, con el cuento de hacer las mermeladas, el laboratorio, el espacio o los materiales también vendría siendo un material de aprendizaje. Sería más un material de aprendizaje si tú les vas a dar a ellos, por ejemplo, alguna guía para que sigan. Entonces, ese es más un material de aprendizaje, la guía. Podías ponerlo allí para que no te falles, supongamos, en el saber hacer. Entonces, en el saber hacer, pues necesito un laboratorio, ¿cierto? O necesito estos recursos suponiendo que él lo va a hacer en su casa. Entonces, lo que necesita es mínimo estos materiales, o sea, un recipiente de no sé qué, unos envases de no sé qué, una olla de no sé qué, bueno, lo que tú no consideres que es un material con el cual él va a aprender a hacer cosas. Ah, ok. Vale, ¿Sí? profe, gracias. Claro. Bueno, muy bien. Entonces, una vez que yo tengo los saberes, entonces aquí definir los resultados de aprendizaje. Entonces, miren que aquí, si yo digo definir los resultados de aprendizaje, entonces aquí voy a definir cuál es el método para identificar y formular resultados de aprendizaje. Aprendizaje, listo. Igual tengo que poner un material. Entonces puede ser que pues puede ser el mismo libro. Entonces yo puedo decir que es el del libro de, voy a copiarlo de acá. Digo, va a ser este mismo libro, ¿cierto? Copiar. Entonces aquí le doy pegar. Le digo, bueno, pero de este libro no es todo sino que va a ser el capítulo 4. Entonces, capítulo 4 del libro. Entonces, ya no es todo el libro. Miren, le digo, en este voy a trabajar solo con el capítulo 4. ¿Sí? Es más, puedo cambiar el nombre del título. Puedo poner acá el capítulo 4 con el nombre del capítulo. Entonces, especifico que eso está en el capítulo 4 de ese libro. Bueno, entonces, muy bien. Una vez que yo tengo los materiales y tengo definidos los temas de estudio, entonces miren que para un saber pueden aparecer varios temas. Aquí les di un ejemplo. Resultados de aprendizaje, dijo, voy a trabajar 3 temas. Definir resultados y puedo trabajar 1, 2, 3 temas de aprendizaje o de estudio. Una vez que yo tengo ya tengo definidos los temas y los materiales, pues me pregunto si es suficiente estos temas para llegar a estos objetivos que me propuse y finalmente a este objetivo de aprendizaje del curso, ¿sí? Entonces, una vez hecho eso, vengo a las actividades. En un proceso de enseñanza-aprendizaje existen actividades previas a la clase, previas al espacio o al momento de la clase. Existen actividades durante la clase y existen actividades en el después de la clase. ¿De acuerdo? Entonces, las que son durante es lo que pasa en nuestro espacio de la clase. Ahora, las que son después de la clase, ya salimos, ya se acabó la clase, ya los estudiantes no están, se fueron para su casa. Entonces, aquí voy a poner solo las actividades que sean después de que los estudiantes se van. Miren que acá aparece lo siguiente. Yo voy a tener sesión 1, sesión 3, sesión 4, en fin, aquí o semana 1 o semana 2. Aquí estos números se pueden corregir simplemente de esa manera de ejemplo que están ahí. Sesión 1, sesión 1, sesión 2, sesión 2. O sea, esto no es porque tengan que forzosamente tener para una sesión 1, sesión 2, sesión 3, sesión 4. No, puede ser que solo tenga una sesión porque esta unidad de aprendizaje yo dije que era de 2 horas y la logro en 2 horas. Ya, listo. Pero supongamos que yo dije que esta unidad de aprendizaje era de 6 horas y mis clases son de 2. Entonces, claramente voy a tener 3 sesiones. ¿Sí es claro eso?
Recuerdan que acá, cuando vimos las unidades de aprendizaje, yo me comprometí en horas. Entonces, supongamos que yo la unidad 1 le puse que era de 4 horas. Entonces, al ponerle de 4 horas, si yo voy a trabajar en sesiones de 2 horas, pues claramente me queda la sesión 1 y me queda la sesión 2. Yo tengo que poner acá a sesión 2, porque son 4 horas que va a lograr si yo asumo que son de 2 horas. Bien, ¿qué es lo que yo especifico en el antes? Entonces, dependiendo del enfoque didáctico, y por eso me tengo que volver acá. Yo dije que el enfoque didáctico iba a ser un aprendizaje cognitivista. Entonces me acuerdo. El enfoque didáctico es cognitivista, entonces le voy a pedir a los estudiantes que preparen algún material y que elaboren un cuadro o un gráfico. Entonces, las actividades de la 1 es, yo le voy a decir leer, ¿sí? O estudiar, más que leer. Estudiar el capítulo 1 del libro M1, ¿sí? ¿Y cuál es el M1? Aquí está, este libro. Y a partir de leer el capítulo y elaborar un mapa conceptual. Luego le puedo dar la consigna de que debe tener el mapa conceptual. Entonces ya escribo cuál es la actividad. Esa actividad, ¿quién la va a hacer? Pues normalmente uno podría decir, bueno, el profesor que la haga para que no lo tomen por sorpresa y que él no se haya leído el capítulo 1. Entonces que el profesor es bueno que lea el capítulo, ¿sí? Léalo. Y la va a hacer el estudiante. ¿Listo? Entonces yo escribo acá, lo va a hacer el estudiante. Lo va a hacer el estudiante. Y aquí me dice qué materiales, saberes va a manejar a través de ese saber. Entonces yo le digo, va a trabajar el saber conocer 1 con el tema 1. Entonces me voy acá y le digo, sí, va a trabajar el saber conocer 1, el saber conocer 1, perdón, mayúsculas, saber conocer 1, tema 1, material 1. Eso es lo que va a hacer en esta actividad. Luego le digo que después de que vamos a leer conceptualmente, eso va a ser la semana 1. Y en la semana 2 vamos a abordar, bueno, puedo decirle, pues voy a decirle que en la semana 2, ya en la semana 1 no va a haber actividad, no va a tener sino una actividad. En la semana 2 le voy a decir que va a tener la actividad 2 antes, que es estudiar la propuesta de Vasco. Y como soy cognitivista, entonces le voy a decir que voy a elaborar un cuadro comparativo de los conceptos. ¿Cuáles conceptos? Los que ya vimos. Competencias, objetivos, y así sucesivamente. ¿Quién lo debe hacer? Pues el profesor es bueno que lo prepare también y los estudiantes. ¿Y aquí qué va a trabajar? Va a trabajar el saber conocer 2. El saber conocer 2. Va a trabajar con el tema, el tema 6, 7 y 8. Entonces va a trabajar el tema 6, tema 6, tema 7 y tema 8. Y va a trabajar el material 6, creo que era. 6, sí. Material 6. ¿Listo? Entonces, mire, ¿para qué se hace esto? Porque ustedes se preguntarían, ¿y yo para qué estoy haciendo todo esto de asociar aquí los saberes, los temas, los materiales? Porque recuerden que el principio es el de alineamiento y el de relacionamiento. Entonces, la única forma como yo puedo empezar a darme cuenta si estoy utilizando o dando cuenta de todos los saberes y estoy dando cuenta del uso de todos los materiales es porque yo los relaciono aquí. O sea, aquí estoy mirando la relación de coherencia. Bien, eso es en el antes. En la sesión del durante, entonces yo puedo decir, lo primero que hace el profesor, bueno, es presenta los objetivos de aprendizaje. Presenta objetivos de aprendizaje. Y como para alinearnos,
el estudiante aquí lo que debe ser capaz es de definir objetivos, pues todavía no estamos definiendo objetivos, pues vamos a decir que lo primero que el estudiante debe hacer, o lo primero que vamos a hacer es revisar los fundamentos conceptuales, revisar y aclarar los fundamentos conceptuales del enfoque de diseño hacia atrás. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Trabajar en grupo para compartir los mapas conceptuales. Elaborar como grupo un mapa síntesis y luego presentar en la plenaria uno de los mapas. ¿Esto quién lo va a hacer? Pues lo van a hacer fundamentalmente los estudiantes trabajando en grupo. La presentación de los objetivos lo va a hacer el profesor. Y acá pues vuelvo y hago lo mismo, asocio los saberes. Entonces aquí ¿con qué van a trabajar? Pues básicamente van a trabajar con el saber conocer 1, el tema 1 y el material 1. Entonces aquí sigo siendo consistente con mi enfoque que puse acá, que mi enfoque era cognitivista. ¿Listo? Luego entonces por acá en algún punto, como el objetivo es que él debe formular resultados de aprendizaje y definir objetivos de aprendizaje, entonces acá supongamos que ya estoy, eso lo voy a hacer en la sesión 2, entonces por acá en la sesión 2 me brinco, habrá más cosas en la sesión 1, no sé, pero entonces en la sesión 2, aquí en algún punto los estudiantes van a hacer, para una situación de aprendizaje, identificar los resultados esperados. ¿Cómo lo voy a hacer? Ah, bueno, pongámoslo acá. Voy a trabajar más bien con un caso. Para una situación de aprendizaje, identificar los resultados esperados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, trabajo en grupos, elaboración de propuesta y discusión de la propuesta en plenaria. ¿Listo? Entonces, ¿quién lo va a hacer? Ah, los estudiantes. ¿Y con quién van a trabajar? Pues entonces ya digo cómo van a trabajar. Van a trabajar con el material 16 y el saber hacer 1. Pues por acá digo que van a trabajar para hacer eso con el saber hacer 1, con el tema 16 creo que es, y el material 16. Listo. Entonces, de esta manera yo digo, ah, bueno, ya ellos aprenden a diseñar los resultados, a formular los resultados de aprendizaje. Situación de aprendizaje, identificar los resultados esperados. Resultados de aprendizaje esperados. Bien, en el después, entonces yo le puedo decir, en el después de la sesión 2, miren que me brinqué, yo le voy a decir a los estudiantes que cada estudiante propone una experiencia de aprendizaje y define de manera coherente los resultados de aprendizaje esperados. ¿Listo? Muy bien, eso lo va a hacer en el después. Esa actividad la va a revisar el profesor y la va a hacer el estudiante. ¿Listo? Una vez que ya yo dije que el estudiante iba a hacer esto, pues es muy fácil entonces identificar cuál va a ser el mecanismo de evaluación. Entonces el mecanismo de evaluación que voy a usar en la semana 2 y que me sirve para evaluar esta unidad va a ser ¿cuál? El trabajo
individual que entrega cada estudiante con su propuesta de formación. ¿Cuáles van a ser los criterios? Pues voy a decir que voy a usar coherencia y pertinencia de los resultados de aprendizaje propuesto. ¿Cuál es el objetivo asociado? Pues va a trabajar con el objetivo 1. ¿Sí? Ahora, yo puedo decir que va a trabajar con el objetivo 1, pero también lo puedo asociar con los objetivos específicos. Entonces, miremos con qué objetivo específico se asocia esa evaluación. Se asocia con el objetivo específico 1. Entonces, se asocia al objetivo 1 en general y se asocia y el objetivo específico 1. ¿Listo? ¿Y cuáles son las actividades de aprendizaje asociadas? La actividad de aprendizaje asociada es la actividad S2F4. Entonces, la actividad asociada es S2 en la semana 2, la actividad después 4. Y los saberes asociados, pues también ya puedo poner acá cuáles son los saberes asociados. El saber asociado era el saber hacer 1 con el tema 16 y el material, bueno, saber hacer 1, creo que solo es el saber. Es claro entonces que con esto yo puedo empezar a controlar las relaciones de coherencia, ¿sí? Si yo escribo un mecanismo de evaluación aquí y no soy capaz de decir con este mecanismo qué objetivo estoy logrando, pues digo, entonces, ¿eso para qué es? Si yo escribo un mecanismo de evaluación y eso no está asociado a una actividad que sea del antes, del durante o del antes, del durante o del después, pues esa actividad me la acabo de inventar y no tiene nada que ver con lo que yo estoy haciendo. ¿Quedó claro cómo se juega con la plantilla? Sí. ¿Sí? Sí, quedó claro. O sea, al comienzo, porque alguien en otros cursos me han dicho, bueno, sí, la plantilla es muy interesante, pero es que es demasiado rígida porque controla y hay que hacer todo. Sí, pero la intención es desarrollar pensamiento. En la práctica, cuando ustedes ya tengan mucha experiencia haciendo diseño curricular, olvídense de la plantilla. ¿Por qué? Porque mentalmente ustedes ya saben que tienen que alinear todos los elementos. O sea, tienen que alinear el objetivo con los temas, con los recursos, con las actividades y con la evaluación. Y eso mentalmente uno ya lo aprende a hacer muy rápido y no necesita la plantilla. Mientras uno aprende a hacer eso, la plantilla lo va forzando y lo va obligando, porque cada que uno escribe una cosa, si no es capaz de encontrar la relación de coherencia, uno dice, no, pero esto no lo puedo poner aquí, porque me estoy inventando una cosa que no tiene nada que ver. Me estoy inventando una actividad que no tiene soporte en un material, me estoy inventando una actividad que no tiene soporte o que me sirve para un saber. Entonces, yo solo defino actividades que me vayan logrando los saberes y que estén asociados al logro de un objetivo de aprendizaje. Esa es la intención de la plantilla. Ayudarlo a desarrollar ese pensamiento en términos de las relaciones de coherencia que se requieren. ¿Listo? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, la propuesta es, ustedes ya hicieron una fase de diseño. Algunos les hice pequeñas recomendaciones de ajuste que es importante que las hagan, las corrijan. Y ahora van a diseñar, ojo, solo 2 unidades. El que quiera diseñar más, pues bienvenido. Pero el requisito es 2, no más de 2, porque esto toma tiempo. Entonces van a escoger ustedes las unidades que quieran, la 1 y la 2, la 2 y la 3, la 1 y la 4, la que ustedes quieran. 2 unidades completas, en donde van a definir los saberes, los recursos, los objetivos específicos, las actividades, secuenciando las actividades y los mecanismos de valoración. Una vez que terminen de hacer ese trabajo, lo vamos a entregar de manera preliminar y vamos a hacer el ejercicio de revisión entre pares nuevamente. Y solo dentro de 15 días ya nos vamos a reunir para revisar la entrega final de ese trabajo.
Es decir, que esta primera semana que arranca hoy, esta segunda semana, perdón, de la unidad que arranca hoy, o que arranca mañana, pues, tiene como propósito el que ustedes diseñen la propuesta de 2. Ahora, si no alcanzan a diseñar 2, por lo menos de una, y suban un documento, porque recuerden que en la revisión entre pares, la plataforma asigna, y si uno no ha entregado, no le asigna ni para revisar, ni para que le revisen a uno. Si no lo han terminado, suban parcialmente el archivo, con lo que tengan, y me avisan y me dicen que se van a demorar, no sé, 8 horas más, 12 horas más, lo que sea, pero para poder que la plataforma les asigne a ustedes trabajos para revisar y les asigne pares. Entonces, suban lo que tengan parcialmente, no importa, súbanlo. Una vez que se asignan los pares, la recomendación, y hasta ahora han venido trabajando muy bien, se dan retroalimentación entre ustedes, y esa retroalimentación es la base para hacer el ajuste y ahora sí entregar definitivamente dentro de 15 días en una siguiente tarea, porque siempre hay una tarea preliminar y una tarea ya final para entregar, ya entregan el trabajo completo. Son 2 unidades que se entregan dentro de 15 días. O sea que dentro de 8 días no tenemos reunión sincrónica, ¿no? Nos vemos dentro de 15 días, pero sigo atento a cualquier duda, consulta o inquietud. ¿Preguntas hasta acá? Profesor, ¿la fecha para esta primera entrega es hasta la otra semana o es antes? Sí, la fecha para la entrega es una semana, recuerden, yo asigno pares el viernes a primera hora, entonces pueden entregar hasta el viernes a las 6 de la mañana, la plataforma a las 7, 7:30, 8 de la mañana, asigna pares. Entonces, la entrega está programada para la próxima semana, viernes 6 de la mañana. ¿Sí? Y ahí, a partir de ahí, es donde se asignan los pares. ¿Listo? Bueno, muy bien. Hoy nos pasamos un poquito, pero quería explicarles el uso de la plantilla para que entiendan cómo se implementa en la plantilla esa relación de coherencia y de verdad sigamos el principio de relación de coherencia. Bueno, muy bien, pues muchísimas gracias por su tiempo y que tengan un buen descanso. Feliz noche. Gracias, profe, Bueno, igualmente. muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Luego.